Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Fuego Extraño por John MacArthur, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Mi nombre es Efren y debo decirte que esta es la última bienvenida que te voy a dar. Así es, estamos en el último episodio, en la última grabación de Fuego Extraño. 248 páginas, un largo viaje en el cual hemos aprendido, hemos reflexionado con las enseñanzas de nuestro hermano John MacArthur y sus reflexiones acerca de una adoración falsa, una falsa demostración del Espíritu Santo, que por ende no es el Espíritu Santo. Creo que este libro no solamente tiene cosas valiosas por enseñarnos, sino que nos deja un principio que es no dejarnos llevar por todo viento de doctrina, no dejarnos llevar por todo aquel que diga tener la verdad. Seamos como los hermanos de Berea, que toman la enseñanza y la filtran a través de la palabra. En fin, sin más que decir, vamos a empezar este final. Número 3. La posición continuacionista limita severamente la capacidad de sus defensores para hacerle frente a otros que caen en la confusión carismática. Con la concesión de mérito a las premisas básicas de un movimiento degradado, los continuacionistas terminan renunciando a la capacidad de hacerle frente a otros líderes evangélicos que practican el comportamiento carismático extraño o hacen afirmaciones extravagantes basados en supuestas revelaciones de Dios. Un ejemplo claro de esto salió a la luz hace algunos años, cuando un popular pero provocativo joven pastor comenzó a afirmar que Dios le estaba mostrando visiones gráficas de personas específicas que participaban en actos sexuales, los cuales incluían violación, fornicación y acoso sexual de niños. Con un aire de valentía temeraria, el pastor describió sus supuestas visiones a su audiencia con detalles escandalosos, de tal manera que el resultado constituyó una clara violación de Efesios 5:12, 1 Timoteo 4:12 y una multitud de otros pasajes bíblicos. Esos mensajes fueron puestos a disposición del púlpito a través de la página web de su ministerio. Obviamente, las visiones de este tipo no provienen de Dios, sino de una imaginación que ha sido expuesta de forma excesiva a las influencias mundanas. Aunque los cesacionistas se apresuraron a señalar la presunción pornográfica del pastor, algunos líderes continuacionistas se encontraron en un dilema. Por un lado, no podían estar a gusto con las imágenes lascivas que este joven reclamaba haber recibido de Dios. Por el otro lado, no podían negar definitivamente su afirmación de que el Espíritu Santo le estaba dando nueva revelación, sin importar lo escabrosa o llamativa que fuera. Al final se quedaron incómodamente en silencio, lo que fue interpretado como una aceptación. Otros ejemplos también podrían enumerarse, lo que demuestra que, si bien los carismáticos reformados quieren distanciarse de la corriente principal del movimiento carismático, se han colocado en una posición que hace que resulte casi imposible para ellos formular una crítica eficaz. Un pastor evangélico influyente reiteró hace poco el hecho de que se había sentido francamente intrigado por el movimiento de la tercera ola de la década de 1990, viendo al Vineyard Movement de John Wimber con un auténtico avivamiento. Un conocido teólogo sistemático insinúa que estar muerto en el espíritu puede ser una cosa buena, siempre y cuando se obtenga resultados positivos en las vidas de las personas. Otro autor evangélico muy leído renunció a su pastorado en el 93 para convertirse en una especie de mentor teológico en Kansas City Prophets. Cuando ese grupo se fragmentó, el antiguo mentor de Kansas City dejó Kansas City y fundó un ministerio propio que tiene un enfoque mucho más discreto de los dones carismáticos. No obstante, él sigue insistiendo en que la profecía falible es genuina. En lugar de hacerle frente a los errores carismáticos, los líderes continuacionistas se encuentran repetidamente a sí mismos coqueteando con los aspectos de un movimiento que está lleno de errores graves y posee un liderazgo corrupto. Debido a que han permitido que el movimiento carismático moderno redefina los dones para ellos,
han debilitado seriamente su capacidad para hacerle frente a ese error con autoridad. No obstante, renunciar a ese alto nivel exegético es completamente innecesario. Número 4. Al insistir en que Dios sigue dando nueva revelación para los cristianos de hoy, el movimiento continuacionista le abre la puerta a la confusión y el error. La aceptación de la profecía falible en los círculos continuacionistas ha expuesto a todo el movimiento evangélico a las doctrinas erradas que acompañan a esas profecías. Las innumerables falsas profecías de Jack Deere, Paul Cain, Bob Jones y los profetas de Kansas City son suficientes para ilustrar este punto. Cuando me reuní en privado en mi oficina con Jack Deere, el antiguo profesor del Seminario Teológico de Dallas, y el autoproclamado profeta Paul Cain en el 92, Deere trató de convencerme de que él representaba un segmento doctrinalmente sano del movimiento carismático. Trajo a Cain para probarnos a mí y dos de mis compañeros ancianos que el don de profecía sigue operando en la iglesia. Durante nuestra reunión, Cain se mostró casi totalmente incoherente, actuando como un borracho. Aunque Deere se disculpó por el comportamiento extraño de Cain, quiso hacernos creer que era el resultado de la unción del Espíritu. Mientras las conversaciones avanzaban, ambos hombres reconocieron que sus profecías con frecuencia estaban equivocadas. Por supuesto, hemos señalado que las Escrituras condenan definitivamente toda falsa profecía. Los profetas bíblicos tuvieron un nivel del 100% de exactitud. La defensa de Deere fue señalar la obra de un evangélico que abogó por la continuación del don profético. Al apoyar la posibilidad de la profecía falible, este teólogo evangélico respetado les proporcionó a Deere y Cain un barniz de legitimidad, a pesar del hecho de que ellos estaban violando claramente los requisitos bíblicos para la profecía, que se encuentran en Deuteronomio 13 y 18. La premisa continuacionista popular de que el don de profecía del Nuevo Testamento es con frecuencia erróneo invita abiertamente a los falsos profetas a la iglesia, promoviendo al mismo tiempo una forma de credulidad congregacional en la que incluso los cristianos sinceros pueden ser inducidos a creer que Dios está hablando, cuando en realidad no es así. Algunos años más tarde, el ministerio de Paul Cain se vio desacreditado cuando admitió tanto una larga práctica de embriaguez como de homosexualidad. Irónicamente, ninguno de los otros llamados profetas de ese movimiento previó esto. De hecho, lo había aclamado como el profeta superior con el mejor don, demasiado discernimiento profético. Si tales profetas carismáticos no saben la verdad acerca de sus asociados, las personas a las que influyen no tienen ninguna esperanza de saberlo tampoco. A pesar de lo expuesto sobre Paul Cain, algunos líderes continuacionistas siguen insistiendo en que él realmente profetizó, aunque luego fue dado a conocer como un charlatán inmoral. En las palabras de un líder evangélico, Paul Cain era profeta en aquellos días y ha sido desacreditado por completo. Fui a un evento de Paul Cain y profetizó sobre mí, y se equivocó. Lo vi predicar 2 veces y la forma en que usaba la Biblia era como si fuera un manual básico para llegar a algo real. Y lo real era: el hombre a mi espalda con la camiseta roja se va a Australia en 3 semanas y está nervioso, pero quiero asegurarle que su visa vendrá. Ahora bien, eso pasó, y creo que realmente sucedió. En mi teología cabe que el Espíritu Santo puede hacer eso, pero Paul Cain puede ser un charlatán. Era un charlatán, lo creo, aunque en realidad profetizó. Si bien es cierto que los falsos profetas a veces pueden hacer predicciones precisas, como Balaam en Números o Caifás en Juan, esta anécdota ilustra la confusión inherente a la posición continuacionista. ¿Por qué alguien no etiqueta al inmoral Paul Cain como un falso profeta cuando da falsas profecías?
Acreditarle al Espíritu Santo las palabras que podrían ser de los demonios a través de la boca del falso profeta es un grave error de juicio que destaca el peligroso juego que los continuacionistas se ven obligados a jugar. La posición continuacionista invita a cualquier cristiano a interpretar cualquier impresión personal o sentimiento subjetivo como una posible revelación de Dios. Por otra parte, se elimina la norma autorizada y objetiva para cuestionar la legitimidad de la supuesta revelación de Dios que una persona alegue haber recibido. Dentro del paradigma continuacionista, es normal que una persona no sepa con certeza si una idea proviene de Dios o de alguna otra fuente. Sin embargo, eso es un subproducto directo de la teología carismática, corrupta, que degrada y elimina el discernimiento, desviando a las personas de la verdad. Este punto se ilustra claramente por medio de la experiencia de un pastor continuacionista conocido, y cuya vida fue sacudida por una mujer en la congregación que se le acercó con una supuesta palabra de Dios. Él cuenta la historia de esta manera. Una mujer vino a mí mientras mi esposa estaba embarazada de mi cuarto hijo. Ella comentó: «Tengo una profecía muy difícil para usted». Le contesté: «Está bien». Ella dijo: «En realidad la escribió y me la dio. Su mujer va a morir al dar a luz y va a tener una hija». Regresé a mi estudio, le di gracias y le dije: «Se lo agradezco. Olvido lo que digo, pero esto no. Yo no quería oír eso». De vuelta en mi estudio me puse de rodillas y lloré. Y cuando llegó nuestro cuarto hijo, no hija, di un grito, como siempre lo hago. Pero este grito fue un poco más fuerte, porque supe tan pronto como nació el niño que esa no era una verdadera profecía. Si la profecía falsa puede tener ese tipo de efecto en la vida de ese líder evangélico, imagínese las consecuencias devastadoras que tendría sobre los laicos que no tienen su nivel de discernimiento bíblico. Dentro del movimiento carismático general, este problema es mucho peor que con los teológicamente conservadores continuacionistas, ya que no están restringidos por la sana doctrina de la teología reformada. El hecho de que el mundo carismático esté lleno de falsos profetas y estafadores espirituales no es ciertamente una coincidencia. Se trata de la obra del padre de la mentira. La elevación de las expectativas imaginadas y las impresiones subjetivas ha abierto la puerta a todo tipo de engaño. La idea de que los cristianos deben esperar con regularidad recibir una revelación extrabíblica de Dios a través de las experiencias místicas, junto con la idea escandalosa de que incluso revelaciones erróneas son expresiones auténticas del don profético, ha creado el desastre teológico que es el movimiento carismático. Tristemente, algunos estudiosos continuacionistas conservadores no están en condiciones de detener la masacre. Número 5. Al insistir en que Dios sigue dando nueva revelación para los cristianos de hoy, el movimiento continuacionista niega tácitamente la doctrina de la sola escritura. En este punto, todo el movimiento está más concisamente definido. En esencia, se trata de una desviación que los aleja de la autoridad absoluta de las Escrituras. Obviamente, ningún continuacionista conservador negará el canon cerrado por completo. Tampoco negaría la autoridad o la suficiencia de las Escrituras. En realidad, mis amigos continuacionistas se encuentran entre algunos de los más destacados defensores de la infalibilidad de la Biblia, y estoy seguro y agradecido por su compromiso con la primacía de las Escrituras y su afirmación incondicional del hecho de que las Escrituras sola es nuestra guía autorizada para la doctrina y la práctica. Sin embargo, en realidad la visión continuacionista incumple en lo que respecta a la suficiencia única de las Escrituras en los niveles más prácticos, ya que les enseña a los creyentes a buscar una revelación adicional de Dios fuera de la Biblia. Como resultado, las personas están condicionadas a esperar impresiones y palabras de Dios más allá de lo que se registra en las páginas de las Escrituras, mediante el uso de términos como profecía, revelación o una palabra de parte del Señor.
La posición continuacionista tiene un potencial real para dar a las personas, mediante la unión de sus conciencias, a un mensaje erróneo o su manipulación a fin de que tomen decisiones imprudentes, porque creen que Dios las está dirigiendo a hacerlo así. Aunque los continuacionistas insisten en que la profecía congregacional no tiene autoridad, al menos no en el nivel corporativo, no es difícil imaginar un sinnúmero de formas en las que podría ser objeto de abuso por parte del líder de la iglesia sin escrúpulos. Por un lado, los continuacionistas insisten en que la profecía moderna es una revelación de Dios. Por el otro, reconocen que a menudo está llena de errores y equivocaciones, por lo que les advierten a las personas que nunca basen sus decisiones futuras en una palabra profética. Este tipo de doble discurso solo amplía la confusión teológica inherente a la posición continuacionista. En esencia, el punto de vista continuacionista permite que la gente diga: así dice el Señor, o tengo una palabra de parte del Señor. Y después de un mensaje que está lleno de errores y por lo tanto es en verdad algo que el Señor no dijo. Como resultado, se permite a las personas atribuirle al Espíritu Santo de verdad mensajes que no son ciertos. Esto raya en la presunción blasfema y pone a sus defensores en una situación espiritual precaria. Obviamente, este tipo de error no puede ser apoyado por las Escrituras. Por lo tanto, los defensores de la profecía moderna son finalmente forzados a defender su punto de vista apelando a las anécdotas. Ellos hacen de su propia experiencia la autoridad, en vez de que la clara enseñanza de las Escrituras sea esa autoridad. Y esto socava más el principio de la reforma de sola escritura. Número 6. Al permitir una forma irracional de hablar en lenguas, por lo general como un lenguaje privado o de oración, el movimiento continuacionista abre la puerta al éxtasis sin sentido en la adoración. Los continuacionistas por lo general definen el don de lenguas como un lenguaje de oración devocional que está disponible para todos los creyentes. A diferencia del don apostólico, descrito en Hechos 2, las lenguas no consisten primariamente de auténticos idiomas humanos. Por el contrario, se caracteriza por la vocalización incoherente de sílabas que luego son catalogadas como lenguas de ángeles o un lenguaje celestial. Aunque los continuacionistas son más cuidadosos que los carismáticos convencionales en cuanto al control de la práctica de la glosolalia en los servicios de la iglesia, las lenguas siguen siendo alentadas para su uso en la oración privada. Cualquier afirmación de la moderna glosolalia, aun si es relegado solo a la oración en privado, anima a los creyentes a buscar una intimidad espiritual más profunda con Dios por medio de experiencias místicas, confusas e incluso sin sentido. Esta es una práctica peligrosa para los creyentes, que están llamados a renovar sus mentes, no pasar por alto sus facultades intelectuales, ni someter la razón a la emoción cruda. Cualquier énfasis en las lenguas también puede fomentar el orgullo espiritual en la iglesia, como sucedió con los corintios. Los que han experimentado el don pueden fácilmente verse a sí mismos como superiores a los que no lo tienen. Por otra parte, la visión continuacionista de las lenguas apoya un uso egoísta de los dones. En 1 Corintios 12 resulta claro que todos los dones fueron dados para la edificación de los demás en el cuerpo de Cristo, y no para propósitos de engrandecimiento personal, incluidas la manipulación de las propias pasiones. Apoyar el balbuceo le abre la puerta al pentecostalismo más amplio, ya que hablar en lenguas es el sello distintivo del movimiento pentecostal. A partir de ahí, se inicia un camino hacia el ecumenismo, ya que este fenómeno se vive en muchos grupos doctrinalmente diversos, incluidos los católicos y aún religiones no cristianas. Una vez más, el continuacionista se encuentra en un dilema doctrinal. Si las lenguas modernas son un don del Espíritu Santo, ¿por qué los católicos y otros grupos son cristianos, no cristianos, que están desprovistos del Espíritu, las hablan? Jesús declaró que la verdadera oración no se debe caracterizar por la vana repetición, y el apóstol Pablo recalcó que el verdadero Dios no es un Dios
de confusión. Sin embargo, el trastorno confuso y la repetición sin sentido de sonidos sin significado están en contradicción directa con estos requerimientos bíblicos. El punto de vista continuacionista, que las lenguas pueden ser auténticas lenguas humanas, no solo es ajeno a la descripción clara de la Escritura, sino también al testimonio universal de la historia en la Iglesia. Nadie en la historia de la Iglesia equiparó el don de lenguas con hablar galimatías hasta que el movimiento carismático moderno lo hizo. Las únicas excepciones posibles proceden de los herejes, los grupos sectarios y las religiones falsas, todas fuentes de las que los evangélicos conservadores tendrían razón en desear distanciarse. Número 7. Al afirmar que el don de sanidades ha continuado hasta el presente, la posición continuacionista afirma la misma premisa básica que subyace en los ministerios fraudulentos de los sanadores por fe carismáticos. Los continuacionistas definen el don de sanidades como la posibilidad de ocasionalmente curar cuando Dios lo quiere, principalmente mediante la oración. Tales curaciones no siempre son eficaces, visibles e inmediatas en cuanto a los resultados previstos. Sin embargo, los que tienen el don de sanidades o el don de fe pueden ver sus oraciones por los enfermos respondidas con más frecuencia y rapidez. Los continuacionistas se apresuran a diferenciar este don moderno de los ministerios de sanidad de Cristo y los apóstoles, según constan en el libro de Hechos. Considerando que estas curaciones eran claramente milagrosas, inmediatas, públicas e innegables, la comprensión continuacionista de la sanidad se reduce en esencia a una oración para que alguien consiga curarse y que puede ser respondida en un periodo prolongado de tiempo. Creo profundamente en el don de la oración. Todos los cesacionistas lo hacen. Sin embargo, los actos especiales de la providencia divina en respuesta a la oración no son equivalentes al don milagroso de sanidad que se describe en el Nuevo Testamento. Reducir el don de esa manera es menospreciar lo que sucedía en el primer siglo de la historia de la Iglesia. A pesar de su intento por distanciarse de los sanadores por fe de la corriente principal del movimiento carismático, los continuacionistas les dan una legitimidad necesaria al afirmar una continuación del don bíblico de sanidad. Es una crueldad absoluta darles algún mérito a los sanadores fraudulentos que se aprovechan de la gente desesperada vendiéndoles falsas esperanzas. Para ser justos, cuando los continuacionistas evangélicos asumen el tema del evangelio de la prosperidad, de salud y las riquezas, por lo general se destacan en su denuncia de ese error. Estoy agradecido por su condena de un evangelio tan falso. Solo me hubiera gustado que hablaran más sobre el tema. Sin embargo, ¿por qué defender un don de sanidades moderno en absoluto? Hacerlo constituye una plataforma para los charlatanes y estafadores. Permitan que el don de sanidades se reconozca por lo que realmente era: la milagrosa capacidad dada por Dios para sanar instantáneamente a las personas de la misma manera que Cristo y sus apóstoles lo hicieron. Hoy no existe tal don. Pues si así fuera, ¿por qué no están los sanadores curando en los hospitales o en la guerra? Al igual que hacen con el don de profecía, donde la exactitud de la profecía se ve como dependiente de la fe del profeta. Los continuacionistas tienden a ver el éxito de las curaciones como dependiente de la fe del sanador, aunque esto es mejor que colocar la responsabilidad en la fe de la persona que está siendo sanada, como Benny Hinn y la mayoría de otros sanadores carismáticos hacen. Aún así, sirve como una excusa conveniente cuando los enfermos no se curan. No obstante, ninguna clase de curación que deja a la mayoría de las personas enfermas y discapacitadas en lugar de sanas y saludables puede coincidir con el don bíblico. ¿Por qué no reconocer esto? Número 8. La posición continuacionista deshonra en última instancia al Espíritu Santo, al distraer a las personas de su verdadero ministerio mientras las cautiva con falsificaciones. Todos los verdaderos creyentes aman a Dios el Padre, al Señor Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo.
Ellos están profundamente agradecidos por la obra del Espíritu que incluye regeneración, morada, seguridad, iluminación, convicción, comodidad, llenado y capacitación santificadora. Ellos nunca quieren hacer nada que menoscabe el honor debido a su nombre, ni tampoco desean distraer a los demás de su verdadera obra. Sin embargo, sin querer, la posición continuacionista sí hace tales cosas. La herramienta principal que el Espíritu Santo usa para santificar a los creyentes es su palabra inspirada. Al insistir en que Dios habla directamente mediante la revelación intuitiva, las experiencias místicas y los dones falsificados, los continuacionistas en realidad disminuyen los verdaderos medios de santificación de Dios. Como resultado, los creyentes se sienten tentados a apartarse de la palabra y, por lo tanto, pierden la espiritualidad genuina, eligiendo en su lugar la esterilidad de los sentimientos subjetivos, las experiencias emocionales y los encuentros imaginarios. No obstante, ser lleno del Espíritu en verdad resulta de tener morando en uno la palabra de Dios. Efesios 5:18, Colosenses 3:16 hablan de eso. Andar en el Espíritu se demuestra mediante el fruto de una vida cambiada. Gálatas 5:22-23. La evidencia de la obra del Espíritu se mide en términos de crecimiento en santidad y semejanza a Cristo, no por arrebatos emocionales o experiencias extáticas. En realidad, la posición continuacionista establece obstáculos en el camino hacia la santificación y el crecimiento espiritual, porque respalda el paradigma de las prácticas que no conducen a una mayor santidad o a la semejanza de Cristo. De esa manera, distrae a los creyentes de la verdadera obra del Espíritu e interfiere con la misma. Un llamado final a la acción. Estoy convencido de que los peligros inherentes a la posición continuacionista son tales que una clara advertencia debe ser emitida. Hay demasiado en juego para que mis amigos reformados carismáticos y evangélicos continuacionistas ignoren las implicaciones de su punto de vista. Como líderes en el mundo evangélico, ejercen una gran influencia, así que la trayectoria que establezcan determinará el curso de la próxima generación de ministros jóvenes y el futuro del evangelicalismo. Por eso, un límite tiene que ser establecido, y los que están dispuestos a ponerse de pie y defender la verdadera obra del Espíritu deben hacerlo. El Nuevo Testamento nos llama a guardar cuidadosamente lo que ha sido confiado a nosotros, según de Timoteo 1:14. Debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, la fe una vez dada a los santos, Judas 3. Cualquier compromiso con el error y el subjetivismo de la teología carismática permite que el enemigo entre en nuestro terreno. Estoy convencido de que el movimiento carismático general le abrió la puerta al más grande error teológico, quizás más que cualquier otra aberración doctrinal en el siglo XX, inclusive el liberalismo, la psicología y el ecumenismo. Esa es una declaración audaz, lo sé. No obstante, la prueba está a nuestro alrededor. Una vez que se le permite al experiencialismo que entre, no hay ningún tipo de herejía o maldad que no pueda introducirse en la iglesia. La teología carismática es el fuego extraño de nuestra generación, y los cristianos evangélicos no deben coquetear con ella a ningún nivel. No puedo entender por qué alguien querría legitimar una práctica que no tiene precedente bíblico, sobre todo cuando la práctica moderna ha demostrado ser una puerta de acceso a todo tipo de error teológico. Los continuacionistas parecen felizmente inconscientes de esto y despreocupados por lo mismo. Su fracaso en cuanto a notar cómo su enseñanza socava la autoridad y la suficiencia y la singularidad de las Escrituras equivale a una transgresión negligente. Tal como dije en la introducción de este libro, es hora de que la verdadera iglesia responda, en un momento en que hay un resurgimiento del evangelio bíblico y un renovado interés en las solas de la reforma.
Es inaceptable permanecer de brazos cruzados ahora. Todos los que son fieles a las Escrituras deben levantarse y condenar todo lo que asalta la gloria de Dios. Estamos obligados a aplicar la verdad en una defensa audaz del nombre sagrado del Espíritu Santo. Si decimos ser leales a los reformadores, debemos comportarnos con su mismo nivel de coraje y convicción, contendiendo seriamente por la fe. Tiene que haber una guerra colectiva contra los abusos generalizados hacia el Espíritu de Dios. Este libro es un llamado a unirse a la causa para defender su honor. Mi oración es que mis amigos continuacionistas y todos los que quieran unirse a esta causa vean los peligros de la teología carismática, rechacen con valentía lo que la Biblia condena como un error y apliquen juntos el mandato de Judas 23, rescatando almas del fuego extraño de la falsa espiritualidad. Y así terminamos Fuego extraño por John MacArthur, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Ha sido un largo viaje, y uno esperaría después de un largo viaje, digamos que vamos por el desierto, vamos aprendiendo de la experiencia en nuestra travesía, y uno a lo largo de este viaje al final esperaría un refrescante oasis, un agua que te llene de fuerza y revitalice tus músculos, que te renueve. Y tómala, nos encontramos con una carta contundente, una llamada de atención por parte de un hermano que ya tiene muchos años en Cristo, tiene muchos años enseñando y estudiando la palabra. Yo personalmente siento esta carta como una llamada de atención con mucho amor. Amor por los hermanos, amor por los perdidos y un amor y reverencia profundos, rotundos para con el Espíritu Santo. Creo que ese mismo celo que tiene MacArthur deberíamos tenerlo todos. Tristemente ahora en las iglesias ya no se predica acerca de tener celo por Dios, un celo santo. Ya no se habla de eso, solamente se habla de romper tus límites, busca una experiencia, busca romper esas cadenas, busca librarte, cumple tus sueños, cumple tus metas, sé feliz. Y ese no es el punto de la palabra. El punto de la palabra es vivir para glorificar al Señor, vivir para glorificar a Dios de la forma en que Él lo está pidiendo. Recibo este llamado por parte del Dr. MacArthur y me voy a poner a reflexionar. Ciertamente creo que hay áreas de mi vida que necesitan ese celo santo. Afortunadamente no me sentí regañado por el hecho de que yo he tomado una posición cesacionista. En lo personal yo no creo que esos dones como el don de lenguas o don de sanidad o don de profecía sean vigentes, porque son el cimiento de nuestra fe, y un cimiento como en una casa se pone solo una vez, no es necesario ponerlo dos veces. Creo que tienen su propósito, no estoy en contra de que estén en la Biblia, si están en la Biblia pues tengo que aceptarlos, pero en lo que sí estoy en contra es que en algunos lugares que llamamos iglesias, pero más bien son circos de fe, hay lugares en los que se toma a juego esto y tal vez lo hacen con una buena intención, pero al final terminan burlándose de la palabra y peor aún, terminan de burlarse del Espíritu Santo. Que estas palabras del hermano MacArthur sean un recordatorio para nosotros, que el Espíritu Santo no le llamamos santo solo por llamarlo así. Nuestro Dios es santo, 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 es merecedor de una alabanza y una adoración santa y no de un fuego extraño. Mi nombre es Efrén y quiero ser intencional. Te reto a que tú lo sigas siendo. Hasta la próxima.